Bueno, bienvenidos a un nuevo video del curso básico de KiCad. En este video comenzaremos la parte del diseño de layout de nuestra placa de entrenamiento para el PIC 16F84. Y lo primero es cargar nuestra netlist. Bien, para eso venimos aquí a la opción de cargar netlist. Aquí en el browser seleccionamos el archivo, abrir, y aquí damos en actualizar PCB. Cerramos, automáticamente nos carga todos los componentes de nuestro circuito. Antes de continuar directamente con lo que es el rutear y acomodar las piezas, quiero explicar algunos conceptos que son importantes. Bien, vamos a utilizar esos dos elementos para que nos ayuden para hacer esta demostración. El primer elemento básico que tenemos que entender son las pistas. Para crear una pista usamos esta opción, ¿no? Trazar ruta o el atajo de teclado X, ¿no? Que te permite hacer una pista. Bien, lo primero es que esta pista, ¿no? Físicamente viene a ser una línea de cobre, ¿no? que une estos dos elementos, ¿no? Este pad con este pad. Entonces, esta pista técnicamente puede tener cualquier forma. Tú puedes hacer la forma que realmente quieras. Puedes hacerlo con este pico, ¿no? Puedes hacerlo de forma sutil, ¿no? Digamos, de esta manera. Pero sea la forma que tenga esta pista, va a tener algunas propiedades, ¿sí? La primera propiedad es el ancho de la pista. Podemos apretar la tecla E para ver sus propiedades. Y aparte de la posición, ¿no? Tiene esto que es el ancho de la pista. Podemos aumentarlo, no sé, 1 milímetro, ¿ok? Y tenemos la pista de 1 milímetro, ¿sí? Vamos a dar control Z. Ahora, la pista, ¿no? Al ser técnicamente el conductor, es el que va a permitir el flujo de corriente de un pad a otro pad, ¿no? El grosor de cada pista depende de la función que va a cumplir con respecto al circuito. En aplicaciones normales, ¿no? de baja potencia no tiene una gran relevancia, ¿no? Pero en cosas más particulares, ya sea, ¿no? En cargas grandes, principalmente motores o radiofrecuencias, tiene una importancia crítica. Lo segundo que es importante es la tolerancia o la distancia que va a haber entre una pista y otra pista. Como podemos ver, no podemos atravesar dos pistas, ¿sí? Esta es una pista que tiene una función diferente a esta. Entonces yo no puedo atravesar las pistas. Tengo que respetar. Aparte de eso, existe lo que es una tolerancia en distancia. Bien, yo no la puedo atravesar, pero tampoco las puedo poner muy cerca. Si las coloco muy cerca, se genera igual un error, ¿no? Aquí no se tocan, pero están demasiado cerca. Ahora, la tolerancia va a depender de las aplicaciones. Esto transmite una radiofrecuencia. No puedes tener pistas cerca a porque van a inducir ruido. Es importante definir la aplicación para poder determinar, ¿no? Qué tanto podrías, por ejemplo, juntar líneas, ¿no? Para ahorrar espacio principalmente. Y lo último que es importante entender de las pistas es el lugar donde van a ir. No, tenemos básicamente dos lugares en una PCB. La parte de top y la parte de bottom. Para eso voy a mostrarles un dibujo que es este. Okay. Normalmente lo más común es utilizar placas o PCBs de una capa o de dos capas. Si vas a trabajar de forma artesanal, ¿no? Como método del planchado, ¿no? Es casi seguro que vas a utilizar placas de una sola cara, ¿sí? Y si lo vas a mandar a hacer una CNC, o lo vas a mandar a China, ¿no? O alguna empresa de manufactura de PCBs, lo más normal es que sea una placa doble cara. ¿Existen más? Claro que existen más, ¿no? Pero esto es lo más común, ¿no? Entonces, sea la placa que sea, tiene tres partes básicas. Primero es el sustrato, que es la parte sólida, y también es un aislante eléctrico entre las dos capas, ¿no? En este caso, su función de aislante, no es relevante porque no tenemos una capa de cobre aquí, pero la función es esa, ¿no? Del material. Normalmente es fibra de vidrio. Y aquí encima pegado, ¿no? Adherido a este sustrato, tenemos la capa de cobre. Esta capa de cobre es donde se van a grabar las pistas, ¿no? Ya sea por método de litografía, ¿no? O método de fresado, o cualquier método que quieran.
Esta es la capa donde se va a trazar las pistas. Posteriormente a esto tenemos una capa opcional si tu placa es artesanal, que es la máscara de soldadura. Este es un material que va a prevenir, ¿no?, que tus pistas se oxiden o estén expuestas y puede haber un corto, ¿no?, etc. La otra opción, que es la más común, es tener dos capas, ¿no? Una capa de cobre en la parte superior y una capa de cobre en la parte inferior. Esta parte superior se llama top y esta parte inferior se llama bottom. Y existe un elemento más, que son las vías. Aquí tenemos un dibujo de una PCB mucho más compleja. Esta tiene muchas más capas, pero lo que nos interesa aquí es, solamente son las vías. Se llama vía un segmento que une la capa de top con la capa de bottom. Las vías tienen conectividad en toda la parte interna. Y bueno, en una placa multicapa podemos tener conexiones vías que solamente vayan, digamos, de la capa 1 a la capa 2, pero no tienen que atravesarlo todo, ¿no? O pueden ir, digamos, de la capa 2 a la capa 3, sí, como en este caso, ¿no? Tenemos microvías, ¿no? Para dos capas, lo único que podemos hacer es unir esta con esta. Todo componente through-hole está presente en la capa top y en la capa bottom. ¿Por qué? Porque realmente el componente, bueno, un LED, no tiene sus dos patitas. El LED se coloca en la parte de top y atraviesa sus patitas en la capa de bottom. Y es aquí donde se hace la soldadura, en la capa de bottom. ¿Sí? Entonces, todo componente through-hole que utilices va a atravesar esas dos capas y se puede considerar como una vía. Entonces, el LED tú lo vas a colocar aquí. No, vas a hacer la soldadura aquí, en la parte de bottom. Pero tu conexión eléctrica también está presente acá arriba. Por lo tanto, si quisieras jalar, ¿no?, a un componente, puedes jalar de la parte de acá arriba. Porque sería muy incómodo que de aquí abajo, moverte aquí y jalar una vía para volver a subir, ¿no?, a la parte de top. Y recién ir al componente que quieres. La conexión del LED o de cualquier elemento through-hole está tanto en la parte de bottom con la parte de top. ¿Sí? Por lo tanto, si yo tengo acá un pin de LED, quiero jalar aquí, podría jalar de la parte superior. Y ya teniendo esto claro, vamos a explicar lo siguiente. Esta es una placa de dos caras. Y bien tenemos aquí en esta parte, ¿no?, descritas las dos capas, ¿no?, la capa frontal o top y la capa de bottom o back. Ahora, ¿cómo se puede distinguir? Realmente la forma de distinguir es en los colores. Todos los cableados que van a ser en la capa de top van a ser de color rojo. Y todos los cableados en la capa de bottom van a ser verdes. Puedes cambiar los colores, sí. Doble clic y cambias el color, pero bueno, es lo más normal, ¿no? Entonces, dos cables, un cable que esté en top y un cable que esté en bottom, pueden cruzarse. Bueno, así en la imagen puede parecer que se están cruzando, pero realmente no pasa eso. ¿Por qué? Porque esta línea, esa línea de cobre se encuentra aquí, o bueno, aquí abajo, ¿sí? Y el cable rojo se encuentra aquí arriba. Por lo tanto, aunque geométricamente o espacialmente parezca, ¿no?, que están cruzándose, realmente no pasa eso, porque están separadas aquí por el sustrato, ¿no?, la fibra de vidrio. Ahora, una cosa, ¿no?, es cruzar líneas o bueno, pistas de bottom, por ejemplo. No puedo hacer esto, porque estas dos pistas verdes sí se encuentran en la misma cara. Por lo tanto, no las puedo cruzar. Sí, y lo mismo pasaría si estaría en la capa de cobre, ¿no?, de la parte superior. No hay ninguna restricción con la pista que se encuentra en bottom, pero obviamente hay una restricción con la pista que se encuentra en top. Ok, y las vías, ¿no?, como se mencionó, puedes agregarlas con este botón. Y son la conexión de la capa de top con la capa de bottom. Normalmente, ¿en qué puedo utilizar esto? A ver, vamos a eliminar esto. Ok, imaginemos que, a ver, vamos a irnos a la capa de top, un cable. Y bien, yo quiero que use por acá. Bueno, no me apetece darme la vuelta, quiero que use por aquí. Lo que podría hacer, esa aplicación más común, es colocar una vía. Esta vía lo que hace es cambiar mi cable que viene de top, pasarlo a la parte, ¿no?, de bottom. Como podemos ver, es la misma línea.
Entonces puedo atravesar por aquí una vía y continuar. Este es el mismo cable que simplemente lo que hicimos fue venir, ir a la capa de abajo, ¿no? Podemos venir aquí. Acá tenemos un obstáculo, venimos hasta aquí, nos pasamos a la capa de abajo, cruzamos el obstáculo y regresamos a la capa de arriba. Nada nos impide, por ejemplo, hacer lo siguiente. Venir por acá y colocar la vía acá. Ok, o sea, a lo que quiero llegar es de que no es necesario de que la otra vía se encuentre exactamente aquí. Puedes colocarlo realmente donde quieras. Espero que se haya podido entender todo. Y muchas gracias por ver este video. Hasta el siguiente.